¿Alguna duda, chicos, acerca del primer parcial? ¿Solo va a ser presentar el primer capítulo, Lice, o tenemos que hacer alguna defensa, algo? No, no, no. Ahora solo es presentar el primer capítulo. Para el Ya. siguiente parcial vamos a elaborar el segundo capítulo. Y para el examen final van a presentar el tercer capítulo y van a hacer la defensa de su proyecto, de su perfil de proyecto. Entonces, como el examen final es sobre 40 ponderados, entonces para el examen final es la presentación de toda la investigación completa, más su presentación de diapositivas y su defensa. Ahora, en el primer parcial solo es su primer capítulo. Entonces tienen que sacar sus 100, chicos, porque es el capítulo más fácil y el más cortito. ¿Ya? ¿Alguna Ya. duda más, chicas? Ninguna, Alicia. Bien. Entonces vamos a ir avanzando de manera más rapidita. Les había mostrado al inicio de la elaboración del proyecto que se deben tener los siguientes contenidos. Dentro del capítulo 1 va a estar el nombre de tema que ya han ido identificando ustedes. También está la justificación, que era la plana que me tenían que presentar, explicando por qué es importante su investigación. El planteamiento y formulación del problema, que simplemente era replantear el título en forma de pregunta. El contexto de estudio, que es el área de especialización en fisioterapia. Los objetivos, que eran el objetivo general y como mínimo los 3 objetivos específicos que les había pedido. Hoy vamos a hacer todo lo que es el enfoque metodológico, que es el tipo de investigación, el enfoque, el tipo de estudio, el método y diseño, la técnica y material de recolección de datos, delimitación poblacional, sujeto de estudio, campo de aplicación y proceso de tratamiento de datos. Eso vamos a terminar hoy. Entonces vamos a avanzar un poquito. Bien, dentro de lo que es el enfoque metodológico, vamos a hacer referencia a todos los procesos que tienen que ser desarrollados dentro de su investigación. Estos procesos a ser desarrollados deben ir ejecutándose secuencialmente y mostrando las actividades que se van a llevar a lo largo de su eh, elaboración de su investigación. Cuando hablamos de un enfoque metodológico, vamos a hacer referencia a 3 hitos muy importantes del aprendizaje. Este aprendizaje considera el saber, el ser y el hacer. El saber va a estar expresado dentro del desarrollo del capítulo 1. Es todo lo que ustedes tienen que buscar acerca de la información de su investigación. Entonces, el capítulo 1 contiene esta información de manera organizada y el capítulo 2 también va a contener esta información. El ser y el hacer va a hacer referencia al contenido de lo que es el capítulo 3, que van a ir mostrando más adelante. Sin embargo, en el capítulo 1 vamos a dar un pantallazo de las actividades que ustedes van a ir desarrollando a lo largo de su investigación. Cuando hablamos del ser y el hacer, son las decisiones que ustedes van a tomar en cuanto a la terapia que van a aplicar, a las técnicas de evaluación que van a realizar a sus pacientes y al procedimiento que van a tener que ejecutar
en un posible caso clínico como es el que ustedes están planteando. Dentro de todo este proceso metodológico vamos a dividir 9 secciones. Dentro de estas 9 secciones está el proceso que hace referencia al tipo de investigación. En una formación de técnico superior y licenciatura, siempre vamos a tener lo que son las líneas de investigación que corresponden a las siguientes: a la descriptiva, a la experimental y a la cuasi experimental. Estas 3, por excelencia, responden a investigaciones en el área de salud. En su caso, ustedes van a seleccionar el tipo de investigación descriptivo, puesto que ustedes están realizando una recopilación bibliográfica de la información en cuanto a la patología y en cuanto a las posibles terapias a aplicar. Esta línea de investigación descriptiva va a hacer una narración a detalle de todos los sucesos del proceso de investigación en beneficio de la población que ustedes van a trabajar y considerando la terapia aplicada. Entonces, cuando ustedes vayan a marcar, a explicarme el tipo de investigación, ustedes tendrán que seleccionar el tipo de investigación descriptiva y hacerme una narración de por qué es descriptiva en función a su patología y a su tema o a su terapia aplicada. La experimental, para que también tengan conocimiento, es un tipo de investigación en la cual se va a experimentar alguna técnica o terapia por primera vez en seres humanos, en unos grupos de igual característica de biotipo humano y con las mismas referencias patológicas. Este tipo de investigación es una de las mayores a realizarse en el área de salud, ¿no? Porque siempre estamos viendo nuevas técnicas o intervenciones a diferentes patologías. El cuasi experimental, por lo general, son aquellas investigaciones que primero se van a experimentar en animales y que después pueden ser aplicadas en seres humanos para ver las respuestas que generan estas técnicas. Por eso, dentro de su investigación, ustedes no van a hacer ni experimental ni cuasi experimental. ¿Por qué? Porque ustedes sí están seleccionando una técnica que ha sido aplicada en seres humanos y van a hacer una descripción de si esa técnica ha funcionado de manera correcta en su población de estudio o en su sujeto de estudio. Entonces, cuando me seleccionen la descriptiva, me deben decir el por qué se ha seleccionado esta área de investigación. El siguiente apartado o subtítulo que debe estar dentro de su investigación es el enfoque. Este enfoque hace referencia a aquellos parámetros o valores que se van a ir hallando dentro de la investigación. Para eso, siempre cuando hallamos respuestas o valores, tienen que tener un valor o cuantitativo o cualitativo. En muchas de las investigaciones se van a fusionar o se van a encontrar ambos valores en dándole un enfoque mixto a su investigación. Si, por ejemplo, yo estoy investigando el efecto de la crioterapia, por decirles, o de la masoterapia en pacientes que tienen adiposidad localizada y sobrepeso, entonces, de repente yo voy a hallar valores cuantitativos. Voy a tomar el perímetro de la cintura, el peso, ¿no es cierto? Y después de mi terapia esos valores van a disminuir. ¿Por qué? Porque mi objetivo es bajar de peso y de volumen a ese paciente. En ese sentido, voy a hallar valores numéricos que corresponden a un valor cuantitativo. Entonces, para comparar el antes y el después, estoy hallando valores numéricos. Ahora, en cambio, si yo quiero demostrar mis valores o mis resultados de manera verbal o literal, voy a expresar cualidades de esa situación. Entonces diré que mi paciente ha entrado con obesidad tipo 1 y que ahora está en un normopeso.
Entonces, ese valor cualitativo de expresarme un valor de cualidad de sobrepeso a normopeso, hace referencia a que el enfoque de la investigación tenga un valor cualitativo, que son las características del sujeto de estudio. Ahora, puede ser que ustedes hayan diseñado un enfoque de investigación que tenga referencia cuantitativa y cualitativa, dándole un enfoque mixto. Van a hallar valores, obviamente, numéricos, pero también van a describir cualidades o aspectos de su evaluación en su paciente. En ese sentido, entonces ustedes me explicarán por qué el enfoque de la investigación es mixto. Eso va a estar en relación a las evaluaciones que ustedes pretendan realizar con sus pacientes. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente que ha sufrido una fractura, como algunos de ustedes han ido exponiendo, por lo general, cuando evalúen a ese paciente para hacerle la terapia que ustedes seleccionen, van a tener que valorar el dolor. Y el dolor se puede valorar con escala de valoración análoga del dolor del 1 al 10, por ejemplo. Un 10 es un valor máximo y un 1 es un valor muy mínimo. Entonces, si mi paciente llega con un grado de dolor 8 y después de que han aplicado la electroterapia o la masoterapia, lo que ustedes seleccionen, mi paciente puede ser que ya tenga un dolor de grado 3, entonces ahí van a tener un valor cuantitativo. Ahora, en otro caso, por ejemplo, si mi paciente tiene fractura y yo hago una valoración del dolor y mi paciente me hace referencia que le duele mucho antes de la terapia y que después de la terapia le duele poco o mínimo, ya tengo también una referencia cualitativa del dolor, ¿no? De mucho, poco o mínimo. O caso contrario, si mi paciente viene con adormecimiento y después de la terapia ya no tiene adormecimiento, entonces ahí estoy valorando una respuesta cualitativa. Entonces, cuando ustedes me expliquen el enfoque de la investigación en su proyecto, me tendrán que nombrar por qué es cuantitativo en función a sus evaluaciones, o por qué es cualitativo, o por qué es mixto. ¿Se está entendiendo? No. Bien. Entonces voy a continuar. Otro punto a considerar es el tipo de estudio. El tipo de estudio hace referencia a cómo va a ir evolucionando mi paciente conforme las terapias vayan trabajando. Y obviamente también hace referencia a la cantidad de población con la que voy a trabajar. Cuando hablo de prospectivo es cuando aplico primero en un paciente y si funciona en ese paciente voy seleccionando grupos más pequeños hasta generar un grupo mayor en la que voy aplicando la terapia. Otra situación que ustedes van a ir viendo es los grupos cerrados, cuando simplemente no hay evolución, sino se aplica una terapia y se ve al día siguiente la respuesta o inmediatamente después de la aplicación de la terapia. Entonces es aplicar una técnica con una respuesta inmediata. Y un grupo dual es aquella en la que vamos a hacer un estudio trabajando varios grupos a la vez o mínimamente 2 grupos en la que voy a aplicar la terapia y voy a ver si funciona. Por decirles, el efecto, no sé, del drenaje linfático en varones y mujeres de 15 años será igual en mujeres, será igual en varones, ahí voy a tener un grupo de estudio dual trabajando 2 grupos, si bien con las mismas características patológicas, pero de repente con diferente sexo, ¿no es cierto? Masculino o femenino.
Ahora, en su caso, chicos, como están haciendo una investigación y solo van a aplicar a un sujeto de estudio, a una persona, y van a ver si esto funciona o no, lo que ustedes tendrían que seleccionar es el tipo de estudio prospectivo, ¿no? Y explicarme por qué han seleccionado ese tipo de estudio en función a lo que les acabo de mencionar. Entonces, dentro de su proyecto, el tipo de estudio va a corresponder al prospectivo. Otro apartado es el método y diseño de la investigación. Este método y diseño de la investigación nos va a referir a cómo va a ir evolucionando mi terapia o toda mi investigación. Por lo general existen dos sistemas, un sistema de investigación lineal y un sistema de investigación paralelo. El sistema de investigación lineal quiere decir, yo inicio mi investigación y voy a evaluar a mi paciente en primera etapa. Una vez que he visto y he evaluado a mi paciente, voy a tener una segunda etapa en la que voy a decidir la aplicación de ciertas terapias. Una vez que he aplicado todas mis terapias, voy a ver la tercera etapa, que es una reevaluación. En esta evaluación final o reevaluación, voy a ver si ha habido éxito con la etapa 1 y 2, con la etapa 2, y lo que voy a hacer es comparar los datos encontrados en la evaluación inicial y en la evaluación final. A eso hace referencia una evaluación lineal. Evalúo, aplico y nuevamente evalúo. En cambio, cuando trabajo en paralelo, es que voy a tener dos grupos de estudio, como hace rato les había indicado, digamos masculinos y femeninos, y voy a aplicarles a los dos las terapias, y voy a ver si en ambos funciona o no funciona la terapia. Pero en este caso ustedes no están trabajando con dos grupos, entonces les corresponde trabajar un abordaje lineal, porque obviamente van a evaluar a su paciente antes de aplicar la terapia que han seleccionado, después van a aplicar y luego a ver y comparar los resultados. Entonces, cuando a ustedes les toque elaborar el método de diseño de la investigación, tendrán que colocar que es una investigación lineal y justificar por qué, ¿no? Otro punto a trabajar es la técnica y material de recolección de datos. Este punto hace referencia a mis procesos de evaluación. Entonces, ustedes van a diseñar una tablita, que también esté en el ejemplo del documento que les he subido a la plataforma para que vean cómo se hace esta tablita. Esta tablita va a estar dividida en tres secciones: la técnica, el material y la población a la que se dirige. Y en algunos casos también ponemos observaciones. Pero con que tenga técnica, material y personal a la que se dirige, entonces para mí es suficiente. En la técnica hace referencia a qué situaciones voy a utilizar para evaluar a mi paciente. Les estoy poniendo un ejemplo. Si yo voy a trabajar adiposidad localizada y sobrepeso, entonces para mí es importante la técnica del pesaje. Entonces voy a poner como ejemplo técnica pesaje. ¿Qué necesito para pesar a un ser humano? Una balanza que me dé valores en kilogramos. Entonces ahí coloco balanza en material. ¿A quiénes voy a dirigir? La población de trabajo. ¿A quiénes voy a pesar? Obviamente al paciente con adiposidad localizada. Entonces, ustedes van a hacer igual esta técnica y material de recolección de datos de esta manera. No simplemente van a pesar al paciente. Para mí es importante pesar al paciente. Si es un paciente con fractura, de repente para ese paciente con fractura en su proceso de evaluación va a ser más importante tomar la escala del dolor de repente, o ver la goniometría para ver si puede mover o no, o hay limitación de algún segmento articular. Entonces, de repente, mi técnica va a ser la goniometría. ¿Qué material necesito para hacer la goniometría? El
El material para realizar la evaluación goniométrica es el goniómetro. Ya, entonces voy a poner aquí goniómetro. ¿A quién voy a evaluar? A mi paciente con fractura tibia y peroné, digamos, ¿no? Entonces, de esta manera se debe elaborar la técnica de recolección de datos. Mínimamente, chicos, en su tablita ustedes me deben nombrar tres técnicas con las cuales vayan a evaluar a su paciente y recolectar los datos. ¿Ya? Entonces, eso va a depender del caso clínico que han seleccionado. El siguiente apartado es la delimitación poblacional. Dentro de la delimitación poblacional, hacemos referencia a toda esa población que tiene las características funcionales, patológicas y morfológicas que asisten a esa institución, entre comillas, donde voy a trabajar. En este caso voy a hablar de todos los pacientes que tienen sobrepeso y que asisten al gabinete de fisioterapia del Andrés Bello, ya sean mujeres, varones, jóvenes o adultos. En el sujeto de estudio voy a tener que hacer una explicación más específica de la persona con la que voy a trabajar mi investigación. En este caso, estoy poniendo como ejemplo a la persona que estoy investigando, que es mi paciente de sexo femenino de 20 años con adiposidad localizada en la región abdominal. El lugar o campo de aplicación es el ambiente o institución que los va a acoger para que elaboren su investigación. En este apartado, ustedes van a hacer una reseña histórica en este caso del instituto, porque muchos están poniendo el Instituto Técnico Andrés Bello. Entonces me dirán, el Instituto Técnico Andrés Bello se encuentra ubicado en la ciudad de Cochabamba, en la dirección Calama, esquina Miraya. Cuenta con un gabinete de fisioterapia, de atención traumatológica u otros, ¿no? Dentro del último apartado, tenemos el proceso de tratamiento de datos. En este apartado, simplemente ustedes me tienen que explicar qué software van a utilizar para elaborar su proyecto. Por ejemplo, para elaborar su capítulo 1, ustedes van a necesitar de Microsoft Word para hacer la transcripción de todo su documento. En el capítulo 3, por ejemplo, van a necesitar la elaboración o la utilización de lo que es el PowerPoint para plasmar toda su investigación en diapositivas. O algunos utilizarán Excel para tabular ciertos datos, etc. En este campo, entonces, es donde se debe explicar todos los materiales o softwares que se van a utilizar para la elaboración de su documento. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Lice, Sí. Buen día, va a disculpar, ¿este video lo va a subir a YouTube para volver a ver? Sí, sí, a la plataforma lo voy a subir el link para que ustedes puedan ver en YouTube, no hay problema. Ya, Lice, sí, mejor así, más fácil de captar. Ya. Ya, Lice, gracias. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Lisen, tengo una pregunta. Para los procesos de evaluación dijo que tenemos que hacer 3 técnicas para evaluar. Y tiene, digamos, en el supuesto caso de que en el mío solamente existan 2, supuestamente, no sé, todavía No, tengo que averiguar imposible. más. Para evaluar a una paciente existen siempre más de 3 técnicas. Ya. Yo tengo, por ejemplo, les voy a poner un caso común y corriente. Ustedes tienen un paciente con temperatura, ¿ya? Tienen un paciente con temperatura. ¿Qué hacen primero? Este es un caso común y corriente. ¿Qué hacen para ver si tiene temperatura? Palpan, ¿no ve, chicos? Primero van, tocan la frente y palpan. Entonces, la palpación ya es una técnica. ¿Cuál sería otra técnica? Si tenemos un caso X.
de temperatura. ¿Cómo verifico cuántos grados tiene? Le tomo la temperatura con un termómetro. Entonces, la técnica es la toma de la temperatura. El material, el termómetro. ¿A quién lo voy a dirigir? Al paciente que tiene, no sé, resfrío, digamos, pongamos, o COVID, ya. Entonces, ya tengo dos técnicas, palpación y toma de la temperatura. Otra forma para determinar si ese paciente está con temperatura, ¿cuál va a ser? La inspección. ¿Por qué? Voy a observar su rostro, su abdomen, si existe sudoración o color roja en la piel. Eso me va a indicar que existe un aumento de la temperatura. Para la inspección, ¿qué necesito? Observar, de repente en algunos casos utilizaré una linterna como material, si es de noche, o un lente para poder acercarme más al segmento, o simplemente la vista del observador para poder evaluar. Entonces, en este caso hipotético que les estoy planteando, he utilizado ya como mínimo 3 técnicas. Entonces, en sus patologías, en una fractura, en una paciente con dolor cervical, en cualquiera de la patología que ustedes vayan a trabajar, existen métodos y técnicas para evaluar. Lo que ustedes tienen que es ahora investigar cómo evaluar a ese paciente y solamente plasmarme en una tablita. Les voy a compartir ahora un ejemplo. Este mismo ejemplo está en la plataforma de cómo se llena el capítulo 1. Entonces, ustedes deben revisar para tener una guía de cómo elaborar. De todas maneras, lo voy a compartir en este momento en pantalla para que vean que lo que les he mostrado de manera teórica se ejecuta en el primer capítulo. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de presentar esto. Nos queda 1 minuto en esta grabación. Lo que voy a hacer es finalizar para que no se corte la otra explicación. Entonces lo finalizo y vuelvan a ingresar, por favor, ¿ya?